Hola niños y niñas, bienvenidos a la asignatura de Lenguaje y Comunicación para el curso quinto año básico. Daremos comienzo a la semana número 23, que va desde el 5 al 9 de octubre. Les habla su profesora de lenguaje, Liliana Silva. El tema de esta semana es los verbos. Antes de comenzar, esta pequeña frase: puedes llegar a donde tú quieras. Como lo dice, cada uno de ustedes debe de tener una meta y esa meta la pueden conseguir siempre cuando ustedes le coloquen todo el esfuerzo y el ánimo para poder conseguirla. Por lo tanto, niños, llegar a lograr nuestras metas educativas, tener buenas notas, ser un alumno responsable, depende netamente de ustedes. Así que los invito a que logren cada meta, ya sea personal o educativa, colocando todo el esfuerzo del mundo. Antes de comenzar, los invito a ver estas pequeñas imágenes. Si ustedes se fijan, son 4 imágenes en las cuales hay un bebé que está comiendo, otros niños están bailando, otro está corriendo y otro está nadando. Ustedes deben de pensar, ¿qué son estas imágenes que aparecen ahí? En realidad, niños, esto es como una lluvia de ideas, ya que les va a ayudar a decidir o a decir qué puede ser esto. Estas cosas, niños, son acciones que las realizamos, en este caso, todos nosotros. ¿Ya? Nosotros nadamos, corremos, bailamos, saltamos, corremos, etc. ¿Ya? Y estos son verbos, lo que nos va a ayudar a todo el comienzo y todo el transcurso de esta sesión. Para comenzar, vamos a leer nuestro objetivo, el cual es emplear un vocabulario preciso y variado y un registro adecuado. Ya, todo esto va ligado al tema de los verbos. Ya recuerden que si yo tengo un vocabulario más amplio, conozco distintos tipos de palabras, puedo escribir varios textos y además comunicarme de una mejor manera. Las actividades. Realizaremos un breve repaso conceptual de los verbos y luego deberán realizar actividades propuestas en su cuaderno de caligrafía. Vamos a comenzar, así que coloquen mucha atención. Refuerzo conceptual. Si ustedes pueden ver acá, aquí dice los verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones o estados, ya como les había comentado, correr, saltar, bailar, entre otros. Están formados los verbos por una parte que se llama raíz o lexema o desinencias o morfemas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una parte de la palabra que no cambia y otra que sí varía. ¿Ya? Y a eso se le va a llamar morfema. Recuerden que cuando trabajamos los prefijos y los sufijos también hablamos sobre esto, sobre el lexema de base y las desinencias o morfemas que van variando en la palabra para dar un significado nuevo. ¿Ya? La raíz y desinencia aportan un significado y se repite en todas las formas verbales, quiere decir que no cambia. ¿Ya? Para saber cuál es la raíz, debemos separar las palabras en ar, er, ir, que sería el infinitivo. El infinitivo es una forma verbal, niños, ¿ya? Todos los verbos terminan en ar, er, ir. Y cuando se encuentren, por ejemplo, cantar, va a ser infinitivo. Cuando diga correr, va a estar en infinitivo. Pero si yo cambio a corrió, ya no es un verbo en infinitivo. ¿Y por qué? Porque no tiene la terminación er. ¿Ya? Las desinencias o morfemas indican que la persona, el número y el tiempo de modo va cambiando. Recordemos que cuando hablamos de indicar la persona, que se relaciona con primera persona, segunda persona, tercera persona, ya sea plural o singular. Recordemos que estos son conceptos que ustedes ya conocen y han sido tratados en sesiones anteriores y sobre todo en cuarto básico. ¿Ya? Cuando hablamos de número quiere decir plural o singular. ¿Listo? Y también dice, hay formas verbales que no se conjugan, no tienen desinencias de personas, ni número, sino sufijos. Son las formas no personales, y ahí tenemos infinitivo, gerundio y participio. Por ejemplo, correr. Si yo digo correr, yo tengo que pensar, correr, ¿quién corre? Porque me dice solamente correr, por lo tanto, ahí yo tendría una forma no personal porque no me indica quién es el que corre, ¿ya?
O corrido. ¿Qué es corrido? ¿Ya? Tampoco me indica una persona. Recordemos que las personas son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. ¿Ya? Las partes del verbo. Como ya lo había mencionado, el verbo se puede componer en dos partes, ya que una es raíz y la otra es desinencia. Entonces tenemos acá que la raíz es la parte que se mantiene fija, que lleva el significado. Y la desinencia es la parte que va a variar e indica los accidentes morfológicos. ¿Qué quiere decir los accidentes morfológicos? Que nos va a hablar de el tiempo verbal, el número. Cuando hablamos del tiempo verbal, recuerden que es presente, pasado, futuro. Cuando hablamos de número, plural, singular, ¿ya? Y también nos va a decir si en este caso es una forma no personal del verbo, ¿ya? Aquí yo tengo una tablita. En esta tablita tengo raíz. Vamos a volver atrás. Tengo la raíz y la desinencia. Por ejemplo, tengo el verbo cantar, porque si yo lo junto dice cantar. La raíz es can y la desinencia es ar. Cree, de ser. Tengo todas las desinencias a este lado y acá tengo las raíces, ¿ya? Pero aquí hay verbos que no van a ser verbos regulares, porque el verbo regular es solamente cuando se conserva la raíz, no cambia. Aquí lo vamos a ver en la siguiente presentación. Clase de verbos. Existen dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Ya, los verbos regulares mantienen de igual manera su raíz, esa no cambia, o sea, el lexema no cambia. Ya, ¿qué es lo que va cambiando? Lo que va después del lexema, se llaman desinencias o morfemas. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a ver con el verbo amar. El verbo amar es un verbo regular. Si ustedes se fijan, comienza amo. Tengo el lexema que es am o raíz, ¿ya? Y cambia solamente la desinencia que sería o. Después tengo amaron. Tengo am. ¿Y qué es lo que cambia? Le agrego la desinencia arón y tengo en otra forma verbal. Y tengo am de amaba, ¿ya? Y también tengo el mismo lexema y que cambia el morfema, ¿ya? Entonces, este sería un verbo regular porque su raíz continúa siendo la misma. Recordemos que se puede llamar raíz o lexema, ¿ya? Y en este caso lo que va cambiando es la desinencia o morfema, que es la parte que va al final, ¿ya? Por lo tanto, esto no varió en ningún momento, ¿ya? Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares, a diferencia del verbo regular, sí varían las formas y las desinencias, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Tenemos el verbo morir, ¿ya? Recuerden que los verbos en infinitivo siempre van a terminar en ar, er, ir. Muero, mueres y muere. Si ustedes se fijan acá, el verbo dice morir, pero cuando yo lo empiezo a hacer en una conjugación dice muero, por lo tanto ya no conservé la misma raíz o el mismo lexema, por lo tanto cambió toda la palabra. Esto es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no conserva ninguna parte de la raíz de, en este caso, el verbo original. A usted me dirán, tía, pero es que lleva la M. Niños, no sirve que lleve solamente una letra, ¿ya? Tiene que tener por lo menos una sílaba para considerarse lexema, ¿ya? Lexema o raíz. Una letra no significa que sea un lexema, ¿ya? Tiene que tener por lo menos una sílaba para considerarse lexema. Y si ustedes se fijan acá, solamente hay una letra. Y acá tenemos una sílaba, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? Otro ejemplo de verbo regular, ya como dice acá, las raíces se conservan y las desinencias son las que van cambiando. Se van añadiendo, en este caso, a la raíz. Aquí tengo el verbo amar, que ya lo había dicho, ya am, que generalmente nunca va a cambiar al ser conjugado. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Generalmente cambia al conjugar la desinencia, que es ar. Aquí tengo también otro ejemplo de correr. Tengo aquí la raíz o lexema, que es cor, ¿ya? Y que voy a cambiar el er.
que sería la desinencia. Si ustedes se fijan acá, están todas iguales. ¿Y qué es lo que cambió? Esto, por lo tanto, conservé una sílaba para reconocerlo como lexema o raíz de base, ¿ya? Y esto no varía, ¿ya? Por lo tanto, este sería un verbo regular. Recuerden, siempre tiene que haber una sílaba para considerarse verbo regular, ¿ya? No solo una letra. Ahora el verbo irregular. Tengo el verbo irregular que sería ser. Recuerda que termina en er. Pero si yo al conjugarlo va cambiando su conjugación, y si ustedes se fijan acá dice yo soy, tú eres, él es, somos, sois, son. ¿Ya? Por lo tanto, este sería un verbo regular porque no conservó nada en este caso del verbo. ¿Ya? Fue cambiando completamente. Por lo tanto, sería un verbo regular porque su raíz es impredecible. ¿Qué quiere decir que sería impredecible? Que va a variar, ¿ya? Independiente de los pronombres que yo vaya utilizando, siempre va a variar, ¿ya? Algunos verbos irregulares comunes son ser, estar, dar, tener, haber, hacer, ir, salir, ver, poder, poner, pensar, entre otros. Ahora trabajemos en nuestro cuaderno de Calligraphic. Las páginas que vamos a utilizar son de las 52 a 55. Ya, aquí tenemos la página número 52. Ya hay un pequeño esquema donde les explica el tema de raíz y desinencia. Recordemos que también en su pauta yo también les coloqué un esquema el cual deben de copiar en su cuaderno, ¿ya? Que es netamente para información. Y dice aquí copia los verbos y escribe con rojo las desinencias. Entonces ustedes ven aquí el ejemplo. Dice partimos y parte. Esto viene del verbo partir, ¿ya? Entonces este verbo partir, si ustedes tienen que fijarse hasta dónde llega lo que es igual, ¿ya? Y van a escribir y van a subrayar con rojo, en este caso lo que es diferente. Tienen que fijarse muy bien, está a la vista, ¿ya? Después aquí le explica lo que son los verbos regulares y las conjugaciones. Después de eso dice copia los siguientes verbos regulares terminados en ar, er, ir. Y ahí dice peinar, por lo tanto es un verbo terminado en ar. Aprender en er y aplaudir en ir. ¿Ya? En la página número 54 y 55 dice copia la conjugación de los verbos cantar, barrer en tiempo presente. ¿Ya? Este es solamente copiar, niños, ¿ya? Solamente copiar, no hay nada más que hacer. Después en la página número 55 dice copia el verbo, la conjugación del verbo subir en tiempo presente. Ahí sería yo subo, tú subes, él sube, nosotros subimos, vosotros subís, ellos suben, ¿ya? Ahí es solamente copiarlo de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer en la parte número 4? Dice, separa la raíz y la desinencia de los siguientes verbos conjugados. Aquí yo tengo la palabra remo, ¿ya? Remo viene de la palabra remar, ¿ya? Remar. Por lo tanto, si yo digo remo, ahí miren, incluso aparece el ejemplo, dice rem y la desinencia sería o, por lo tanto la raíz es rem, la desinencia es o. Ya tienen que fijarse que los verbos los deben llevar a infinitivo. Por ejemplo, ahí dice viviré. Viviré viene del verbo vivir, ¿cierto? ¿Qué fue lo que va cambiando? ¿Ya? Así que esas serían las tareas para esta semana. Antes de terminar esta sesión, les recuerdo que la próxima semana, del 5 al 9 de octubre, tienen la evaluación formativa de lectura, ya de la historia de fútbol. Ya, ahí está. Recuerden que esto se avisó hace aproximadamente un mes y medio atrás. ¿Ya? Y van a tener esos días para realizarlo. A lo mejor lo pueden hacer el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, etc. Pero solamente hay plazo hasta el día 9 de octubre. Aquel niño que quiera responder después no se va a aceptar y se va a colocar como no realizada, ¿ya? Recuerden, tienen 5 días y ustedes lo pueden aprovechar el día que usted quiera. La idea es que llegue el día lunes o el día martes y usted ya haya realizado esta evaluación formativa. Ya es obligación, niños, hacerlo porque este es un trabajo adicional. Ya recuerden que esto ustedes lo han ido leyendo durante bastante tiempo. Fue uno de los primeros libros y es una historia muy entretenida, sobre todo para los varones. ¿Ya? Así que les dejo hecha la invitación y solamente recordarles que ustedes pueden hacer todo lo que se propongan.
Recuerden siempre, niños, leer todas las instrucciones de la pauta, cuidar su letra de ortografía y si tienen dudas, escribir a mi correo l.silva@colegiosuyay.cl o al WhatsApp. ¿Ya? Me pueden enviar dudas, comentarios, tía, me puede volver a explicar esto, lo que ustedes quieran. Así que niños, desde ya me despido, les dejo un gran abrazo y nos estaremos viendo pronto en una nueva reunión online. ¿Ya? Así que besos y abrazos para todos.